Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Spray Yourself, a este nuevo episodio de Acordes del Corazón. Estoy encantada de que estéis aquí conmigo, estoy encantada de la súper buena acogida que ha tenido este nuevo espacio que he abierto en el canal. Espero que disfrutéis de este nuevo episodio tanto como yo grabándolo y nada, vamos con la intro. Notas flotan en el aire, suaves como un susurro, el perfume de la noche, atrapado en mi pulso, cada borde en mi piel, vibra como un impulso. Es un ritmo que me llama, un aroma que desarma. Acordes del corazón giran en esta canción. Bailo entre luces y pasión, spray yourself, siente la emoción. Bueno, decidme qué os ha parecido esta pedazo de canción. Poco se ha comentado en el vídeo anterior sobre esta canción y yo estoy living. Deciros que la he creado con inteligencia artificial, una especie de chat GPT que es gratis y que sirve precisamente para eso, para crear canciones personalizadas, para crear sintonías y demás. La canción es más larga, os la voy a dejar entera al final del vídeo porque me parece súper chula. Y bueno, os pondré también en la cajita de descripción donde la he hecho por si alguien quiere chafardear y crear algún temazo chulo. Yo estoy súper orgullosa del mío. Y bueno, como estáis viendo en el título del vídeo, este es un vídeo que va a tener sus salseitos, ya que vamos a hablar de 5 fragancias que he probado últimamente y que definitivamente no son para mí. No necesariamente son todas fragancias nuevas de este último año. Algunas tienen más tiempo, pero por lo que sea, hasta ahora yo no las había probado. Deciros que una es nicho, 3 son de diseñador y otra es low cost. Y bueno, sé que no hace falta aclararlo porque aquí estamos en familia y nos conocemos, pero que nadie se ofenda por mis opiniones. El libro del gusto está en blanco y yo simplemente estoy particularizando el mío. No creo que sean malas fragancias, netamente malas, ¿no? Creo que simplemente yo tenía unas expectativas y me he encontrado otra cosa. La segunda parte va a ir de libros que pudieron conmigo, es decir, libros con los que yo no he podido, abandonos literarios, porque yo no tengo ninguna piedad en abandonar un libro si este no me está gustando. Si muchas veces con las series, ¿no? Empezamos a ver una serie y no nos gusta y la quitamos, o con las pelis, sin ninguna piedad. Yo nunca entenderé a la gente que no le está gustando un libro y llega hasta el final. Por favor, qué pérdida de tiempo. Si es que más o menos uno, yo qué sé, cuando lleva leído un 10, un 20% del libro ya sabe si le gusta el rollo, ¿no? Así que esa segunda parte va de eso, va de abandonos literarios. Y nada, chicos y chicas, una vez aclarado esto, comenzamos. La primera fragancia que me decepcionó fue una creación de 2014 y no la había probado hasta ahora. Y no es otro que el flanker Le Secret de la fragancia Ángel o Demonio, una fragancia que sabéis que yo tengo en mi top de fragancias comerciales de calidad. Este flanker a mí me ha decepcionado. Es verdad que yo lo probé un poco a ciegas, sin consultar la pirámide olfativa, sin saber exactamente qué iba a encontrarme dentro. Y lo que yo me encontré no me gustó, porque al ser un flanker, al final inconscientemente buscamos un reflejo del original. Y este, en cuanto al original, solo tiene de similar la botella y parte del nombre, porque sus notas no se parecen en nada. La salida de azafrán que tiene la versión original aquí no la vamos a encontrar, sino que aquí encontramos una salida cítrica. Las notas medias que encontrábamos en el original, aquí tampoco coincide ninguna de sus flores. Tiene también una fase floral media, sí que coincide en esa estructura, pero no dicen lo mismo. Y en el fondo, la similitud que encontramos es la nota de vainilla. La diferencia es que en el Ángel o Demonio original, la vainilla es bastante densa y se siente mucho. Además, es una vainilla que al estar acompañada de otras notas se torna como oscura. Eso no pasa en este. Aquí la vainilla va acompañada de almizcle. No sé si estará declarado o no, pero es una fragancia de un corte almizclero. Y por si fuera poco, que para mí el hecho de que el aroma sea genérico ya hace que me dé coraje, pero por si fuera poco, pues ni dura tanto como el original, que para mí es una bestia parda, ni proyecta la mitad de lo que lo hace el original. Entonces, para mí, afortunadamente yo probé eso y no hice una compra ciegas, porque hubiera sido un fracasito de los que no me gusta tener. No sé si alguien tendrá esta fragancia o si la tenéis, si pensáis diferente a mí. Yo creo que si este perfume se llamase de otra manera, igual yo hubiera entrado con una actitud distinta, pero yo esperaba encontrarme al menos algunas partes de lo que me gusta de él
Ángelo Demonio original y no encontré nada, así que definitivamente esta fragancia no es para mí. La siguiente fragancia, y creo que aquí puedo herir sensibilidades y lo siento en el alma, porque es un perfume relativamente nuevo, que sé que a muchas de vosotras os ha gustado, que además a mí me habéis recomendado un montón y lo he probado por vosotras para descubrir que tampoco era para mí. Lo siento en el alma. Se trata de la fragancia Devotion en su versión Intense. Yo probé la Devotion original porque se suponía que se iba a parecer al Sweet Pastry in Paris de Zara. Y es verdad que tiene un rollo, pero para mí el Sweet Pastry in Paris de Zara sigue siendo mejor. Como me decepcionó un poco esa fragancia que tenía tanta pegada, pues lo que os decía, me dijisteis que probara la versión Intense. Cuando yo fui a probarla, pensaba que la versión Intense iba a ser una versión, pues como su nombre indica, como más intensa del original, con más profundidad, quizás con la vainilla un poquito más subida, no sé. Pero lo que yo me he encontrado es algo muy distinto. Yo me he encontrado una fragancia que, os lo voy a decir sin tapujos, a mí me parece que es como una imitación, ¿no?, barata del By the Fireplace de réplica. Yo en esa fragancia he encontrado lo mismo que cuando he probado el By the Fireplace de réplica de imitación. A ver si me explico. Si sustituimos del By the Fireplace las notas de castaña y esa parte así como más ahumadita por limón, yo creo que se parecen un montón. Pero claro, sin la calidad del de By the Fireplace. El limón, por cierto, es una nota que está sin declarar, cosa que no entiendo, o al menos estaba sin declarar la última vez que lo consulté. Y sí que lleva. Es una fragancia que yo entiendo que os guste porque es una súper bestia parda. Es que dura muchísimo. Yo no sé cuántas horas me la puse en la muñeca y más que me lavaba la mano no se me quitaba. Dura muchísimo. También considero que proyecta bastante. Pero lo que hace que proyecte tanto y que dure tanto no deja de ser a consecuencia de un fijador sintético. Y ya sabéis que esto lo hemos hablado muchas veces en el canal. Yo hay unos ciertos componentes sintéticos que se me meten en la nariz y de aquí no pasan. Y da igual lo que tenga el perfume, que yo solo huelo a eso. Pues esto me pasa con el Devotion Intense. Así que sintiéndolo mucho, esta fragancia tampoco es para mí. El siguiente que os traigo también ha sido una gran decepción. Es un lanzamiento de este año y, por si fuera poco, de una de mis casas de perfumería favoritas, la casa Chanel. Os dije no hace mucho que Chanel era como acierto seguro, mi marca fetiche de cabecera. Pues vaya telita con el último lanzamiento, no hay por dónde cogerlo. Os estoy hablando de la fragancia Chanel Chance o Splendid. Os dejaré por aquí la foto, ¿vale? Sí que voy a hacer algo de edición ahora que lo pienso, para que la tengamos presente. Esta fragancia yo me animé a olerla porque yo estaba en ese punto de mi búsqueda del perfume de violetas perfecto, ya os lo conté. Y quizás eso fuera fallo mío, pensar que como el bote iba a ser moradito y demás, que esto iba a ser un perfume de violetas. Y es verdad que si consultamos la pirámide olfativa en Fragántica, este perfume lleva violetas y lleva también iris, que es un acorde pues súper trillado en las fragancias que tienen el rollo este de olor a los caramelitos de violeta. Pero es que esto, en cuanto se lanzó, si tú consultabas no solo las notas en la pirámide, sino el tipo de perfume que también se consulta este dato en Fragántica, al principio, que se supone que es lo que más se nota, aparecía como una fragancia de violetas y en segundo lugar como atalcado. Es decir, yo tenía esa idea preconcebida, pero basada en que lo había consultado en Fragántica. Vale, pues últimamente Fragántica hace mucho esto, yo no sé por qué, pero lanzan un nuevo perfume, te pone una estructura, lo consultas dentro de un mes, 2 meses y la estructura cambia. De hecho, si ahora os metéis en ese perfume, vais a ver que las violetas están como en la mitad y arriba del todo la familia o el acorde frutal, como indicándote que el perfume es una fragancia frutal. Y es que no deja de ser eso, es un perfume con frutitos rojos, que sabéis que a mí especialmente no me gustan, pero es que es un aroma que no va conmigo. Entonces, aunque lo haga Chanel, yo qué sé, frutitos rojos, dulcecitos, con ese fondo almizclero de Chanel, pero nada nuevo. Una fragancia vulgar, simplona, aburrida, porque creo que es una fragancia un poquito aburrida. Y por si fuera poco, tú dices, bueno, vale, pues tendrá su público. Entiendo a quién le pueda gustar, aunque evidentemente conmigo no va. Pero es que, para rematar la faena, no dura absolutamente nada. Es ponértela y a la hora desaparece de la muñeca y la estela
completamente inexistente. Una fragancia que no proyecta absolutamente nada. Y esto sí que creo que es un dato objetivo. Que el perfume sea mejor o peor, más bonito, más aburrido, más feo, es subjetivo. Pero yo creo que la proyección y la duración sí es objetivo. Y esta fragancia no las tiene. Y estamos hablando del precio de una fragancia de Chanel. Así que nada, patinazo y otra fragancia que no es para mí. La siguiente fragancia la tengo por aquí y lo peor de todo es que la he mencionado ya en este vídeo y vais a flipar cuando os la saque. Es la fragancia A Sweet Pastry in Paris de Zara. ¿Vale? De esta fragancia tenéis vídeo en el canal donde se vio la crónica de una muerte anunciada. Por recapitular un poco, os pondré por aquí también el enlace del vídeo por si lo queréis consultar. Yo os dije que este perfume, cuando yo lo compré, consideraba que aún no estaba macerado del todo. El color del perfume ya daba esa sensación, la vainilla aún no se había oxidado, era un líquido mucho más claro. Ahora no sé si se verá, es algo más oscuro, pero yo dudo mucho que esto vaya a macerar más, no lo sé. Igual el tiempo pone a esto en su sitio, pero a día de hoy esta fragancia no es el Sweet Pastry in Paris que fue el perfume original, ya que esto es un lanzamiento, creo que ha sido de este año o final del pasado, no, ha sido de este año el lanzamiento. Y yo fui a por él porque mi perfumito del Sweet Pastry in Paris original a mí se me cayó al suelo, se rompió, me dio mucha pena. Esta fragancia ya sabéis que ha estado descontinuada un montón de años, la que yo tuve creo que fue antes de la pandemia, y cuando lo volvieron a lanzar me fui a por ella, os hice el vídeo, os dije que habría que ver cómo evolucionaba porque cuando yo la olía al principio me recordaba a lo mismo que me olía al principio la original. Lo que pasa es que esa evolucionó tanto que se convirtió en algo muy loco. Pues yo esperaba, tonta de mí y sé que también tontas de muchas de vosotras que os lo habéis comprado también, pues yo esperaba que esto fuera a macerar y se fuera a convertir en lo que era. Y no es así, yo lo siento en el alma. ¿Es un mal perfume? No, es un perfume rico. Y hablando del Devotion que ya salió, a mí este me gusta más que el Devotion. Sigo pensando que es una fragancia que es guay, que es original, que tiene su rollo. A mí me gusta tenerla en mi colección, pero no es lo que yo esperaba que esto fuera a ser. Para mí es insuficiente. Quien esté buscando lo que fue el otro perfume a día de hoy, esto no lo es y yo dudo que vaya a serlo. Así que por ese motivo lo considero una decepción. Y nada, contadme si lo tenéis, contadme si el vuestro ha evolucionado de otra manera o no. Pero a día de hoy esto para mí va a ser que no. El último perfume, mi última decepción, es una fragancia que tiene ya sus años. Es una fragancia yo creo que como de culto, ¿no? Ha creado un referente. Un perfume que yo ya había probado, pero lo había probado en secante y nunca lo había probado en piel. Hasta que llegué al aeropuerto de Barajas, estaba allí el perfume y dije, me lo voy a poner, a ver qué tal. Y me alegro de que no me haya gustado porque es una fragancia carísima y así no se me ha creado una necesidad. Se trata de la fragancia de Le Labo Santal 33. Muchos estaréis echando la mano a la cabeza porque lo tendréis como referente de fragancia buena de sándalo. Yo creo que es una fragancia hiper sobrevalorada, de verdad. El valor que yo le doy es que quizá fuera la primera en su clase, la que marcó un esquema a seguir, la que marcó una tendencia. Eso yo sí que se lo puedo valorar, pero como fragancia en sí, lo que a mí me pasa es que me parece aburrida. Creo que aburrida es la palabra. Tiene una salida que esto en el secante no se aprecia tanto como en tu piel, donde yo sí que noto un cardamomo súper rico, la nota de cardamomo que a mí me gusta encontrarme en los perfumes. También es verdad que se siente un iris como súper cremosito y tiene evolución porque esas dos fases se distinguen perfectamente, pero en cuanto comienza a secar es como súper plano, donde yo solamente siento el sándalo. Es un perfume de sándalo todo el tiempo. Y a mí me aburre. A mí esa fragancia es como que no me dice absolutamente nada. Al César lo que es del César, creo sinceramente que de duración y estela está genial. A ver, no es para menos, no sé cuánto cuesta, pero para lo que cuesta, que tiene que estar en torno a los 200 o 300, los 100 mililitros, ya estaría bueno que encima no durara ni proyectara. Eso sí, pero a mí me aburre. Es que es la palabra, no os lo puedo definir de otra manera. Entonces, en ese rango de precio, o incluso menos, en el rango de los 150,
Yo creo que hay cosas súper más interesantes en el mercado y también en la línea de las fragancias de sándalo. Si lo que os gusta es el sándalo, yo creo que hay cosas muchísimo más interesantes que ese Santal 33. A mí no me ha convencido, no me ha creado la necesidad de querer poseerlo. Así que nada, chicos y chicas, decidme qué opináis de esta fragancia. Si pensáis como yo, si al contrario sois unos locos del Santal 33. Contadme vuestras sensaciones, contadme lo que opináis tanto de estas como de las otras que han ido saliendo. Y nada, aquí termina la parte perfumil de este vídeo. Y ahora nos pasamos a la otra parte, nos pasamos a la parte del libro y os voy a contar cuáles han sido mis 5 abandonos literarios. Comenzamos. El primer abandono literario, que es el que tengo más reciente, ha sido el libro de Come, Reza, Ama. Un libro que yo me llevé en mis vacaciones a Bali y creo que esto ya lo comenté, salió el tema en el vídeo anterior con Antonio. Y bueno, me lo llevé a Bali porque yo hace ya un tiempo me di cuenta de que me gusta mucho el rollo de estar en un sitio de vacaciones y leer un libro que se desarrolle, ¿no? Que esté basado en el sitio donde yo estoy. Esta obsesión me viene de hace ya más de 10 o incluso 15 años, que fui con mis padres y mi hermana por un crucero en el Mediterráneo y de casualidad yo me estaba leyendo el libro de Dan Brown de Ángeles y Demonios, creo que se llama así, sí, ¿no? Uy, se llama el libro igual que el perfume de antes, ¿vale? Sí. Me estaba leyendo el libro de Ángeles y Demonios y ya sabéis que ese libro se desarrolla gran parte de la trama en Roma. Pues resulta que en ese crucero, pues yo estuve en Roma. Entonces, a mí me encantaba estar leyendo el libro, que me contara curiosidades, porque, vamos, Dan Brown os podrá gustar más o menos, ¿no? Pero desde luego que la labor de investigación histórica que tiene el autor para sus obras, yo creo que no se le puede negar. Entonces, a mí me encantaba estar en una plaza o entrar en una iglesia y yo haber leído ya datitos curiosos. Entonces era como, no sé, muy guay la experiencia, me encantó. No sé si Roma me gustó tanto por eso o porque realmente es una ciudad espectacular, pero estar leyendo sobre ella a la vez que la visitaba le dio otra dimensión al viaje. Desde entonces, digamos que me gusta estar leyendo libros que tengan que ver con las ciudades que visito. Pues como ya sabéis, Come, Reza y Ama tiene una parte que es la de Come, que está inspirada en Italia, la parte de Reza, que está inspirada en la India, y la parte de Ama, que está inspirada en Indonesia, en Bali. Y como yo iba a Bali, dije, ¿por qué no? Es un libro que a priori yo creo que tiene que estar bien, porque bueno, fíjate, si al final hicieron hasta una película del libro, protagonizada nada más y nada menos que por actores de la talla de Julia Roberts y de Javier Bardem. Una apuesta importante, tanto por parte de los actores como por parte del equipo de producción y demás. Yo qué sé, me parecía en su momento cuando me lancé a por este libro que era pisar sobre seguro. A esto se le suma que, bueno, cuando yo empecé a organizar el viaje, había sitios que se referenciaban según el libro, en plan, esta es la playa de Come, Reza y Ama, este es el sitio de no sé cuánto de Come, Reza y Ama. Entonces yo dije, venga, del tirón, me llevo el libro al viaje. Pues yo creo que llegué a un 10 o un 15%. Horrible, fatal, es que no me gustó nada. Y creo que el motivo es porque la protagonista no me caía bien. Y yo creo que es un rollo cuando una ve una serie o se lee un libro y el protagonista te cae mal, cuesta mucho que el libro entre. Encima, si está escrito en primera persona, donde puedes ver perfectamente su diálogo interno, sus reflexiones, sus pensamientos, si no te cae bien es muy difícil que eso te haga disfrutar del libro. Y a mí es que yo no empaticé nada con esta mujer. No sé hasta qué punto realmente el relato es autobiográfico, pero me parece, yo qué sé, es que no sé cómo calificarlo. Si os gusta de verdad y habéis encontrado vuestro mantra en este libro, lo siento, pero a mí me ha parecido una persona hiper ensimismada, creo que es la palabra, hiper egoísta, deshonesta y con, yo qué sé, típica persona que estás leyendo el libro y dice, esta se cree que el mundo gira en torno a ella. Es como que, mira,
hay muchos problemas en el mundo. Hay gente que verdaderamente tiene dramas y traumas que, ostras, a ti lo único que te ha pasado en la vida para que tú te hayas montado este viaje, hayas escrito el libro y demás, que te has divorciado de tu marido, yo qué sé, no es por parecer insensible. Hay gente que atraviesa divorcios muy duros, pero yo he visto divorcios muy de cerca, con niños de por medio, con personas con una situación económica en la que el divorcio, además de ser una ruptura sentimental, era una ruina económica. Y aquí estamos hablando de una ricachona, nivel, tengo mi casa de los Hamptons y mi casa del Upper East Side, mis clubs pijos y todo el rollo de la élite neoyorquina, y me divorcio de mi marido, no por un trauma gordo de algún tema a lo mejor de maltrato, que quizás así hubiera sido más fácil empatizar con ella, pero no había ni maltrato, ni cuernos de por medio, ni nada. Simplemente esta chica se levanta un día de la cama, se va al cuarto de baño, se pone a llorar, una voz interna le dice, vuelve a la cama, y ahí tiene su epifanía, y le dice al marido que mira, es que yo lo de esta casa contigo como que no. Y lo peor de todo es que te vende la idea de que ella lo que no quiere es estar casada, cuando realmente creo que tenía que ser un poco más honesta y decir, no, vale, no quiero estar casada porque yo a este no le quiero, sino, ¿qué problema tienes de estar casada? No, o sea, si tú dejas a tu marido y te vas al quinto pino, yo creo que vale, lo de estar casada quizá no te gusta, pero porque no estás enamorada de tu pareja, sé un poco más sincera, tú a este hombre no lo quieres. Y yo no sé si eso ha sido para vender mejor el libro o para que intentemos empatizar con ella de alguna manera, de que no es que no hay nada deshonesto en decir a esta persona ya no la quiero. No sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? Pero me parece un rollo, un rollo, que al final todo el traumita viene de que deja a este hombre y a la vez que lo deja, se empieza a ligar a un tío más joven que se da cuenta de que está un poco de la olla, creo yo, porque es lo que entre líneas se puede medio leer, y pasa de ella. Entonces ella está como súper fatal. O sea, no querías a tu marido, te encaprichas de un chavalín, el chavalín pasa de ti y tu solución es irte de viaje de un año. Es que no sé cómo se empatiza con una situación así, porque cualquiera que se lleva un desengaño amoroso, yo no sé si puedes hacer eso de coger un año, irte por ahí. Yo no podría, yo tengo que trabajar todos los días. Quizás sea porque es un perfil de sociedad lo que ella representa, que para mí está como en otro plano astral. O quizás sea porque ella no me cae bien, pero ni me parece que tu historia tenga nada de épico, de heroico, ni nada. De hecho, la historia me parece aburrida, porque ir a Italia y darte cuenta de que la pizza tiene carbohidratos que engordan, yo qué sé, es que parece como si esa fuera la lectura de lo que hizo en Italia. Luego, irte a la India, a una religión que ya de por sí no es la tuya, por más que te hayas querido adentrar en ella. Encontrar el mantra en una religión tan raruna, yo no sé si yo podría. Y luego, pues sí, pues te vas a Bali. No sé, es que yo esa parte del libro ya no me la leí. Yo en el momento en el que esta se va a Italia, en Italia le da el siroco gordo porque se da cuenta de que no la miran con deseo los muchachos. Es como... yo qué sé, es que me parece como que sus problemas son súper simples. ¿De verdad tienes un trauma por eso? No sé. Igual estoy yo en plan hiper hater, pero dejé el libro al 15% porque fue con el ebook. Dije, bueno, ya que estamos en Bali, vamos a darle una oportunidad a la peli. Es de Julia Roberts, es de Javier Bardem. A ver si la peli mejora esto. Pero es que yo creo que la peli es incluso peor. Una película en la que realmente no pasa nada, en la que tampoco hay una moraleja. Entonces, como obra de ficción o realmente de no ficción, para mí, desde un punto de vista literario, no tiene nada. Y enfocándolo como libro de autoayuda, porque en realidad tiene esa vibra, ¿a quién va a ayudar eso? ¿Quién puede hacer lo que tú has hecho después de una ruptura sentimental? No sé. Yo no he empatizado nada, no me ha caído bien la protagonista, que encima, como os he dicho, es en primera persona. Así que un libro que ha podido conmigo. Mi siguiente abandono literario ha sido de la saga Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Una saga que yo empecé a leer como súper animada. El primer libro me encantó.
Luego leí el libro de historias cortas, que son como relatos estilo precuela de la misma saga de la protagonista, y me gustó también muchísimo. Me parecieron súper entretenidos y me gustó conocer más a la protagonista mediante sus historias previas. Luego me leí el segundo libro, sin contar esta precuela, ¿no? El segundo libro de la saga, y también me gustó cómo se estaba desarrollando la trama. ¿Y qué pasó? Que llegó el tercer libro, libro de transición, y es un libro que me lo terminé por el mero hecho de que me lo estaba leyendo con una amiga. Estábamos las dos súper enganchadas a la saga, ella se enganchó por mí, nos lo estábamos leyendo las dos a la vez y yo no lo dejé por ella, pero es un libro que de 700 páginas que creo que tiene, le sobran 500. Se puede contar lo mismo yo creo que con 200 páginas. Me di cuenta de que el tocho por el tocho, como que no. A mí no me dan ningún tipo de pavor los tochos, yo leo libros bastante gordos, no tengo problemas con eso. Pero a mí, que me vendas paja, lo considero como faltarle el respeto al lector, a tu público. Y eso es lo que yo encontré en ese libro. Me puso de muy mal humor leer ese libro porque creo que se estaba riendo de nosotros. En plan, mira, voy a hacer la super saga, que ahora esto es lo que vende todas las adolescentes, porque creo que es un libro de young adult, vamos a llamarlo así. Como es lo que vende allá que vamos a por los tochos, y sabé que todavía quedaban como 4 o 5 tomos más, dije, no puedo con esto, no voy a perder un minuto más de mi tiempo con algo que no estoy disfrutando, porque leer pienso que es para disfrutar, si no, no lea, porque no hay nada peor que un mal libro. Así que nada, sintiéndolo mucho, me bajo del carro de Tronos de Cristal. Adiós, Sara J. Maas. Mi siguiente abandono literario, y este es el que más me duele porque entré con muchas ganas en esta autora, os hablo de Toni Morrison, premio Nobel. Me gusta descubrir a los premios Nobel, me gusta descubrir su obra, y el libro del que os hablo es el libro de Beloved, un libro que ponen súper bien en todos lados. Un libro que verdaderamente tenía ganas de leer porque trata de un tema sobre el que yo no he leído mucho, sobre el tema de la esclavitud en Estados Unidos, y además tratado desde un punto, desde un prisma muy diferente al que suelen tener los libros que van sobre la esclavitud. Y deciros que quizá fuera por la traducción, no lo sé, pero yo no pude con este libro. Y aquí sí que abandoné como al 10% de la obra. También lo leí con el ebook. Y es que este libro, una de las cosas que la gente pone en valor y que quizás sea lo que a mí no me ha gustado, y es que el libro está narrado como en una especie de flujo de conciencia. Tú vas contando una historia, te saltas a otra, vuelves a la principal, se te ocurre una idea, va fluyendo, ¿no? Pero con una linealidad. Este libro lo que le pasa es que además de saltarse de unas cosas a otras, se saltan el tiempo. Entonces, tú te llevas un párrafo, te llevas una página leyendo, y es que tú no eres capaz de ubicar el momento temporal en el que se está desarrollando esta acción. Es un libro que verdaderamente pienso que requiere mucho esfuerzo por parte del lector. Es probable que yo no estuviera en un momento receptivo hacia este tipo de obra, pero no sé, no creo que vaya a darle otra oportunidad porque me pareció un libro como muy loco, muy destartalado. Yo no tengo problemas en leer cosas así como más complejas que requieren un esfuerzo, pero esto era como demasiado. No lo estaba disfrutando. Así que una pena porque me hubiera encantado disfrutar de esta obra, pero no es para mí. La siguiente obra se llama El despertar cofrade. La autora no me la sé de memoria, os la pondré por aquí abajo. Y por cierto, tanto los perfumes como los libros que os he ido mencionando tendréis todos los enlaces en la cajita de descripción. Esta obra se la compró mi amiga Ana y me prestó el libro. Me lo prestó justo después de leerlo ella, creo que sería como por mayo o junio del año pasado. Y como iba del tema de Semana Santa y yo me considero lectora súper estacional, me gusta leer en cada época del año lo suyo, dije, vale, lo voy a dejar secuestrado en mi casa y cuando llegue la Semana Santa del año que viene, entonces me lo leo. Perfecto, se lo dije a mi amiga, le pareció guay y allá que vamos. Llega la Semana Santa del 2025 y yo por fin le meto mano a ese libro. Mi amiga me dijo que el libro está muy bien, sobre todo para la gente que no está muy puesta en Semana Santa,
porque te cuenta curiosidades de la Semana Santa que son interesantes de conocer, aparte de que el libro tiene pues su trama, su misterio y demás. Yo ya sabéis que soy una enamorada de la Semana Santa, me encanta, y cualquier cosa nueva que pueda aprender, y sobre todo mediante un libro, mediante una ficción, una intriga y demás, me parece guay, así que me puse manos a la obra. Bueno, pues yo empecé el libro y no os voy a mentir si os digo que a la tercera página lo dejé. Un libro que no me gustó para nada como está escrito. Creo que puede funcionar algo más quizás en otras ciudades, pero a mí no me gustó nada como estaba escrito, porque estaba escrito como según se habla en Sevilla. En plan, a ver, con frases del tipo mi arma, con el tipo que harta, que caló, en plan como yo hablo, ¿vale? Como hablamos los sevillanos. Pero a mí ve eso escrito en un libro, pues como que me empalaga, me parece como cansino, no me hace gracia. Y no es que yo no tenga sentido del humor, porque yo considero que soy una persona con mucho sentido del humor, pero empalagoso hasta decir basta. Frases del tipo, a ver si os pongo un ejemplo porque ya no me acuerdo bien, pero algo así como el abuelo que siempre está serio y demás no puede evitar una sonrisa al llegar a Santa Justa y al encontrar Sevilla de sus amores. No, lo siento, no. Demasiada sevillanía, demasiado, no voy a decir costumbrismo porque ni siquiera considero que sea eso, pero lo siento, a mí esto no me gusta encontrármelo en un libro. Es que no me satura, me empalaga. Se pueden decir las cosas y hacerle un homenaje a tu ciudad si es lo que estabas pretendiendo de una manera muy distinta que escribiendo sevillanía en un libro. Igual yo no estaba mentalizada para encontrarme esto, yo esperaba otro tipo de lectura. Así que nada, lo siento además un montón porque creo que es una autora bastante novel y yo valoro mucho a la gente que se atreve y se anima a escribir y demás y que tiene la suerte de que lo publiquen, sí, pero el libro, lo siento en el alma, no es para mí. Y el siguiente libro, y esto realmente es un poco trampa, porque bueno, yo no he abandonado el libro, lo leí hasta el final, pero por el mero hecho de que era el quinto libro de una saga de 7. Si esto hubiera sido una novela autoconclusiva, yo no lo hubiera terminado. Y lo terminé porque la saga me estaba encantando y para 2 que me quedaban y que quería saber cómo terminaba, pues no iba a dejar el libro a la mitad. Pero de no ser por esa, hubiera sido un abandono. Os estoy hablando de la saga de Harry Potter, porque sí, con mis 36 años por fin me he terminado la saga. La empecé por enero o febrero del año pasado, de 2024, y este año me la he terminado. Una saga que la tenía yo como asignatura pendiente, porque en su día, cuando tenía la edad con la que salieron los libros de Harry Potter, yo tendría la edad de Harry Potter en esa edad, unos 11 años, a mí no me gustó. No estaba en un momento en el que yo era capaz de apreciar ese tipo de libros, así que de mayor, por así decirlo, después de un viaje a Escocia, con todo el lore que hay en Edimburgo, en Escocia en general, con Harry Potter, pues se me despertó el gusanillo. Así que me lié la manta a la cabeza y dije, ya tengo los 2 primeros libros que me los regaló mi madre en su día, voy a darle caña, voy a ponerme seria con la saga a ver qué tal. Y primero, segundo, tercer, cuarto libro me encantaron, sobre todo el tercero, el del prisionero de Azkaban. Creo que es probablemente mi libro favorito de toda la saga. ¿Pero qué pasó con el quinto libro? Pues el quinto libro es un señor tocho como así, de 800 páginas, en las que desde mi punto de vista pues le sobra la mitad. No voy a decir que le sobre el 80% como algo que os comentaba antes de Sarah J. Maas, pero sí que es verdad que la mitad del libro le sobra. Un libro que me ha aburrido muchísimo y a mí lo que más me estaba gustando de esta saga es el universo de ficción, las descripciones, el adentrarnos más sobre el maravilloso mundo de Hogwarts. Esta mujer, J.K. Rowling, yo creo que tiene una imaginación sin límite. Yo estaba disfrutando muchísimo la saga, pero el quinto libro, que también, hay que decirlo, es el más gordo, la acción ha transcurrido de una manera tan sumamente lenta, las cosas que a mí me estaban contando me estaban pareciendo tan insulsitas, que yo, veréis, cuando cojo un libro, ya sea de Harry Potter o lo que sea, yo más de 2 semanas nunca suelo estar con un libro. Yo leo bastante rápido, le dedico mucho tiempo de mi vida a la lectura porque me encanta leer, pero este libro yo creo que he tardado 1 mes y medio en leerlo, y entre medio he intercalado libros porque no podía con él. Estuve tentada de verdad de abandonar la saga, pero ya como reto personal decidí no hacerlo. Quería saber cómo terminaba toda esta movida
y me alegro un montonazo de haberla terminado, por eso digo que este libro es un poco tramposo. Me alegro de haberla terminado porque creo que el final es muy redondo, he disfrutado muchísimo los últimos 2 libros, sobre todo el sexto, pero si esto hubiera dependido del quinto, la hubiera abandonado. Así que nada, para mí el peor de la saga con diferencia. Y bueno, chicos y chicas, por mi parte esto es todo. Decidme si conocéis estos libros, decidme si os ha pasado lo mismo que a mí, si han sido decepciones o si por el contrario pues habéis sido afortunados y los habéis podido disfrutar un montón, que es lo que a mí me hubiera gustado. Y bueno, por mi parte esto es todo. Veis que la iluminación está como más oscura, me he llevado un buen rato hablando, a ver lo que me lleva la edición. Si me habéis acompañado hasta aquí os lo agradezco un montonazo. Nos vemos como siempre dentro de 2 miércoles aquí en vuestro canal Express Yourself en un nuevo programa de Acordes del Corazón. Chao. Acordes del corazón giran en esta canción. Bailo entre luces y pasión. Spray yourself, siente la emoción.